Etemau mahingo arohanui korua y te bajanei o te jare peu tupuna tongariki y ngoa kohan aroareca. Sean todos muy bienvenidos a este tercer capítulo de la octava temporada de este programa de la Corporación Municipal de Arte y Cultura Rapa Nui, Han Aroareca. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, dos invitados muy especiales. Invitamos al profesor Cristian Madariaga Paoa. Tío Cristian y Orana Coe, muchas gracias por venir con nosotros. Y Orana Coe, Mauro Umay. Mauro Korua te un antitrón. Tío Angarina, Hevana Banana Maua Taua, Oruma te Roanei, o te Puca, y te Ava Enei, o te Re, o te Puca, o te Papa. Así que, tío, los invito a pasar. Y también tenemos una segunda invitada, ella es encargada de la unidad de la Dirección de Medio Ambiente, Bairoa Ika Gulman, también en el contexto del Día Internacional de la Tierra, que se celebra hoy día 22 de abril. Y Orana Bay. Y Orana tú. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Bay, sin más preámbulos, te invito a pasar a la conversación. Con permiso. Vamos a iniciar la primera pregunta al profesor Cristian. Profesor Cristian, cuéntenos, ¿cómo está el mundo de la lectura? ¿Están leyendo los estudiantes? ¿Cómo está el desarrollo de la industria del registro patrimonial de los libros? El desarrollo. ¿Hay más libros a través de los años? ¿Están leyendo más o están leyendo menos los estudiantes? Ya, así a grosso modo, yo diría que en la educación de Rapa Nui la lectura nunca ha sido el fuerte. Se han implementado a lo largo de los años muchos planes para motivar, para estimular la lectura, pero yo veo que es una de las falencias que existen en nuestros estudiantes. Y más ahora que hay mucha tecnología, entonces es todo a través de YouTube, a través de imágenes, y la lectura la están dejando como de lado. Y eso trae consecuencias, problemas de ortografía, problemas de comprensión lectora, etc. Y también de producción de textos, por así decirlo. Yo sé que los establecimientos municipales hacen mucho esfuerzo, los docentes y las docentes hacen esfuerzos para elevar el nivel lector, pero eso depende de cada familia, porque tenemos que ver el contexto. Rapa Nui, lengua oral, claro. Nunca hubo escritura, nunca, o sea, una escritura así como la que conocemos hoy día, a pesar de que estaban los romoromos, pero hoy día los romoromos nadie lo descifra. Entonces, al ser oral, en las familias Rapa Nui no es algo que esté fortalecido. Entonces, ojalá de aquí a futuro la lectura sea como una de las competencias, por así decirlo, donde mejor se desarrollen los niños, porque es importante. Eso es lo que puedo decir. Ahora, no es general. Claro. Que diga que todos los estudiantes, no, haciendo porcentaje, hay un gran porcentaje de estudiantes, especialmente del pueblo de Rapa Nui, que no son lectores. Profesor Cristian, con respecto al tema de la creación de material literario, que hoy en día ha ido mucho, hay más libros nuevos, hay más libros de patrimonio, hay más libros de tradición oral. ¿De qué manera esos libros se implementan en el currículum de los estudiantes en pro también de la revitalización de la cultura y de la lengua? Sí. ¿Cómo se selecciona? ¿Es tan difícil? ¿Es muy complicado? Hay que considerar dos contextos. Hay, en los últimos 20 años, gente de Rapa Nui, docentes, etcétera, han elaborado libros para apoyar el sistema pedagógico, o sea, apoyar los establecimientos, y libros que son expresamente en Rapa Nui, libros bilingües o en español. Y en otro contexto, hay personas de la comunidad que hacen libros no para el ámbito educacional, sino que libros de historias, experiencias propias, llámese... retratos, cronología. Exacto. Y dependiendo del currículum, digamos, de las temáticas, de las unidades de cada asignatura, es donde el docente tiene la facultad de elegir cuál es el libro que más le conviene para trabajar con los estudiantes. No es hermético. No, ahora el ministerio te sugiere libros. Antes era, usted tiene que utilizar este libro. Ahora no, te dicen, está este libro y están estas variantes y usted puede buscar. Pero en el término local, el ministerio no tiene autores Rapa Nui para que elabore el libro. Claro. Entonces los libros los hemos creado los mismos docentes. Y eso en el tiempo ha ido aumentando. Para terminar, antes era muy difícil elaborar el libro.
era muy difícil, falta de recursos, uno tenía que escribir a máquina, con papel, y ahora como ya hay más líneas de proyecto, está la tecnología adecuada, entonces es mucho más fácil producir libros a nivel local. Y de hecho la cantidad de autores ha aumentado en los últimos, yo diría que el año 2000 en adelante, muchas personas se han atrevido a hacer libros. Y estoy hablando de adultos mayores, personas adultas y jóvenes. Y eso es un gran logro. Bueno, Bay, para introducirte a la conversación, tenemos también que hoy día es el Día Mundial de la Tierra. ¿De qué forma también hemos visto que están ahí en los colegios, los establecimientos educacionales con el programa Ngapoki Henua? Cuéntanos un poco qué es este programa y cómo pretenden también educar o insertar el tema de la protección y los cuidados medioambientales en la primera infancia en los colegios. Bueno, Yorana, el programa Ngapoki Henua nace el año 2017-2018, se concreta. La educación ambiental es la base para hacer para fortalecer las buenas prácticas ambientales, para poder darle a conocer a los niños el estado medioambiental de la isla, etcétera, etcétera. Entonces es súper potente la educación ambiental y por lo mismo es uno de los lineamientos fuertes de la dirección. El programa Ngapoki Henua, como te decía, se crea, se piensa el 2017 y se concreta el 2018, gracias también a unos convenios que firmamos con CONADI para poder financiar una profesora. Estos Ngapoki Henua son áreas verdes Rapa Nui, donde tenemos huerto, invernadero, un área de plantas medicinales, manabay, jardines de piedra, plantas endémicas, compost, captación de agua lluvia, algunos tienen gallineros, estamos ahora poniendo un punto limpio también. La idea es que sea un espacio, un aula, una sala de clase donde el profesor de matemática, el profesor de ciencia, el profesor de tecnología tenga ese espacio para poder trabajar con los niños. Eso te quería preguntar, Bay, ¿cómo es la recepción de los establecimientos para el ingreso en el contexto de pandemia? Los alumnos han entrado tarde a los colegios, ¿cómo ha sido súper difícil manejar el tema, sí, vincularse igual, con la... Bueno, cada año los jardines y los establecimientos educacionales, los colegios, de alguna u otra manera van abordando más el tema medioambiental. Entonces, este programa es un apoyo justamente para todos esos temas que se quieren abordar dentro del establecimiento. Entonces, tenemos un equipo donde los colegios y los jardines han abierto un espacio para que las chicas puedan ir, puedan hacer educación ambiental desde la conexión, una meditación con conexión con la naturaleza, con el viento, con el agua, viendo la importancia de los recursos naturales, viéndolo también, que yo creo que es una de las cosas que siempre destaca la ONU o todos estos estudios de los pueblos indígenas, que en algún minuto, pueblos originarios, que en algún minuto nosotros vimos el agua, la tierra, el suelo, el viento como hermanos. Después llega el ser humano cuando se empieza como a creer dueño de esto y a sobreexplotarlo sin medir las consecuencias, es justamente cuando empieza el cambio climático, cuando empieza todo este proceso. Entonces, al final, lo que hacemos nosotros es entregarle herramientas, conocimiento a los profesores, porque muchas veces los profesores vienen del continente. Bueno, los que están aquí obviamente ya conocen un poco el contexto medioambiental, las problemáticas, qué es lo que se está haciendo, y así también conectan con la red de educación ambiental, con Temonotepaicaba, etc. Pero también hay profesores nuevos que no conocen mucho el contexto y ahí nosotros tratamos de entregarles los conocimientos, de entregarles la información, porque al final están los expertos medioambientales locales, están los profesores, están los niños, y la idea es poder entregar todo este conocimiento a través de los seminarios que hemos hecho, a través del programa Ngapoki Henua, a través de las capacitaciones. Justo esta semana también partimos con la campaña Limpio, Seco y Separado y estamos haciendo capacitaciones a los jardines y colegios para el tema de la separación de residuos a propósito de la protección de la tierra, del suelo, porque si nosotros, o sea, lo vemos en Bayaori, muchas de las comunas en el continente, sus vertederos están lejos en otras comunas, pero nosotros lo tenemos acá. Cada vez que vamos al borde costero, Ranoraraku, vemos como nuestros residuos, como nuestras malas prácticas, nuestro mal manejo genera ese impacto. Entonces la idea es que
a los niños, ir sensibilizándolos, ir educándolos y viendo justamente que ellos pueden ser un aporte en sus prácticas, desde que están en sus casas, cuando cuidan el agua, cuando apagan. Al final todas esas acciones pequeñitas van sumando a que nosotros cuidemos la tierra, cuidemos este planeta, cuidemos Rapa Nui. Así que eso en breve resumen. A mí me gustaría acotar algo de lo que dice la Bai, que es importante. Lo bueno del trabajo que hace el departamento, ¿cómo es? La Dirección de de Medio Ambiente Municipal, que son proyectos, por lo menos, que se han mantenido en el tiempo. Ustedes partieron antes de la etapa pandémica, ya habían partido. ¿Por qué digo esto? Porque antes se hacían proyectos como remediales respecto al medio ambiente. Eso quería decir que a corto plazo trabajaban un mes con los colegios y después todo el año los niños no recibían esa instrucción o esa formación. Y eso es bueno porque si queremos crear conciencia, esto se debe mantener en el tiempo. Y no debe ser para 2 o 3 años, sino que tenemos que proyectarnos hasta el 2030. Esa es mi pregunta para usted, profesor Cristian. ¿Cuál es la relación también, cuál es la realidad también de la educación medioambiental en los colegios? Y que, considerando también que Rapa Nui tiene un sentimiento, la identidad, Rapa Nui tiene un sentimiento protector de su tierra, y cómo eso se traduce en el currículum. Sí, mira, parto desde mi historia. Cuando llegué acá el año 91 a trabajar en el colegio, de medio ambiente no se hablaba nada. Tú salías por las calles y estaba lleno de basura, la costa, basura. Vivíamos en un basural. Tú ibas aquí en ese camino de tierra y era basura, basura, basura. Y estamos hablando no así de basura poca, sino que era mucha basura. Y en ese tiempo nos dimos cuenta que nadie estaba preocupado. Se suponía que en ese tiempo decíamos CONAF se tiene que preocupar. Y CONAF decía, no, nosotros somos el parque, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién? Y ahí, como entre varios profesores, tanto Rapa Nui como continentales, le planteamos esa situación a la municipalidad. Y por lo que recuerdo, el alcalde Pedro Hermo recién estaba asumiendo como alcalde porque hubo un empate en la votación y el coro Alberto Otú estuvo 2 años y después siguió el alcalde actual. Y él comprendió, entendió la situación y nos dio la facilidad o la facultad de intervenir el currículum. Entonces yo en mis clases que hacía educación física igual tenía alguna clase con los cursos, por lo menos una vez al mes, para dedicarnos al sistema medioambiental. Y en síntesis, porque en esa vez no había camiones, no habían tachos, no había nada, ni siquiera habían bolsas de basura. Y yo me acuerdo que le tenía que venir a pedir a la Yuriko que me donara bolsa de basura y suponte el curso de la Bahía en ese tiempo, la Bahía era chiquitita. Alumna de Salíamos en mi hora y decíamos ya, vamos a recoger desde el colegio hasta, por ejemplo, hasta Janapico. Y eso era una actividad que a los niños los llenaba. Y después esa basura se traía al colegio y hacíamos un estudio de qué basura se recogía. Profesor Cristian, antes de seguir esta conversación que está súper interesante, quiero invitarlos a ver la primera nota de este programa del taller de cuentacuentos que está realizando Celine Ripoll en el Liceo Lorenzo Baeza Vega. Vamos a verlo. Perfecto. Bueno, por el mes del libro, gracias al apoyo de la Corporación Cultural, pude hacer una ruta de cuentacuentos en los distintos colegios y entregar a los niños de primero y de segundo básico cuentos de la Polinesia, que venía de Papua Nueva Guinea, del Nauru, de Tahití, y un momento bien fantástico a compartir. Fuimos en el Colegio San Sebastián, en el Lorenzo, en el Liceo Lorenzo y también en el Católico. Y pude contar cuentos a los primero y segundo básico de cada colegio. Me pareció una actividad súper entretenida, súper lúdica, interesante para que los niños puedan desarrollar aprendizajes significativos y que desarrollen el gusto por la lectura de a poco, incursionando en los cuentos de esta manera que es más divertida.
Por ejemplo, yo que soy profesora básica, este tipo de ejercicios son súper buenos para, por ejemplo, la imaginación, conocer nuevos lugares. Aquí se habló mucho de Tahití, de lugares que algunos niños conocen, pero no todos. Entonces también se mezcló un poco con lo fantástico de Moana, de otras historias que ellos conocían. Así que creo que sobre todo es la imaginación. Ihanga maururu atu koru ira maini temhani ku angrina hakoit matunga poki aroti trote aamu. Roa hope atu hauha mu iti atu poki iti hakateri to ana puo como mata ki kiteta hivaha. Aroti trote tai uipuka mata ita ipuka ot hakaron ite aamu ot puka. Es maururu atu ki chare peu tupuna tongariki o te hau uni ai menik mato ki ngarikiriki metho eroa ki terua roa happy. Yo me sentí muy feliz de poder compartir esos momentos, de tener niños muy atentos y realmente tuvimos una sensación y un juego juntos bien entretenido. Y desde este espacio le mandamos un afectuoso saludo a Celine Ripoll en esta ruta de los cuentacuentos en el contexto del mes del libro Abayo Tepuca y en el contexto también de la Expoferia Kamataki Tepuca. Ya es la séptima versión que realizamos en la corporación. Esta actividad que pretende también reunir a todos los exponentes y gestores culturales del mundo literario. Bueno, siguiendo la conversación, vamos a seguir la conversación. ¿Qué opinan de los cuentacuentos? Bueno, estuvo muy bonito, se trata de un cuentacuento polinésico. Y ahí también quería trasladar la conversación al tema de la educación polinésica también. El tema medioambiental polinésico también es fuerte, está recobrando, está retomándose y de qué forma incide aquí, en nuestra realidad, en los colegios, en los niños. Me gustaría hacer sumando justamente a Ngapoki Henua. La cosmovisión Rapa Nui es la base de este programa, desde los valores, desde justamente cuando uno le habla a los coros, bueno, aquí tenemos a un sabio, siempre hablan desde el respeto, el conocimiento y el respeto. Entonces, justamente son los lineamientos fuertes que tiene este programa. Igualmente tomamos una metodología que también está inspirada en pueblos originarios, pueblos indígenas. Y justamente esta metodología que extraía de Perú, que son los TINI, que son súper reconocidos a nivel mundial, también ha ayudado de alguna u otra manera a ordenar, porque ya tiene sus años, tiene su trayectoria. Pero la cosmovisión Rapa Nui es la base de todo esto. Y por lo mismo también este año hemos integrado a hablantes Rapa Nui, porque los Ngapoki no están en el Lorenzo, están en el San Sebastián, en el Lucy y en el Honga Areo. En el Honga Areo solamente se habla Rapa Nui. A eso te quería hacer una consulta, Bai, porque los programas TINI también son específicos para plantar y para la protección del medio ambiente, de crear concientización de los alumnos desde el lado de la tierra. Considerando también que la isla es un maritorio, tenemos mar, ¿de qué manera se vincula o de qué manera qué proyección hay con la protección también a lo que es el mar en este programa? Mira, actualmente, y gracias a que este año también tenemos a una profesora dentro de la Dirección de Medio Ambiente justamente para ir cruzando todas las actividades de Ngapoki Henua con los PPP, con los programas propios y así también estamos planificando con cuáles son los cursos con quienes estamos trabajando, las asignaturas, las actividades y cómo podemos ir reforzando, porque al final es eso, se le exige mucho al profesor, de que tienes que pasar esto, de que tiene y esto es súper importante y actualiza. Se llena de trabajo. Pero el profesor al final se encuentra con 40 niños donde tiene que, quizás hace su planificación. Yo no soy profesora, pero me imagino que de repente pasan cosas dentro de la sala de clase y muchas veces esa planificación quizás no la puede ejecutar. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Es poder ayudar, apoyar, facilitar. Entonces, por lo mismo también estamos haciendo esta planificación de todas las actividades de Ngapoki Henua, cruzarlas con los planes y programas propios de los establecimientos y así también para que ellos vayan diciendo, yo en matemática puedo abordar el tema del reciclaje a través de esto. Yo en
en historia puedo ver el tema de el cuidado del borde costero, la cantidad de plásticos oceánicos que fuimos recogiendo, hacer una estadística. Entonces, eso es como lo nuevo que tenemos este año de en Apoquies Enúa, que no es solo porque de repente dicen, pero qué entretenido ir a meditar, ir a meter la mano en la tierra, ver las plantitas cómo crecen, pero ahora se le está dando un sustento más curricular, sí, gracias a esta profesora. Y también gracias también al profe que siempre ha estado con nosotros acompañándonos en todo el proceso, que como dice el profe muy bien, ha sido continuo desde el 2018 hasta hoy. Y cada año se va fortaleciendo aún más para apoyar a los profesores, a toda la comunidad educativa. Ahí hay algo importante que dijo en el sentido, por ejemplo, el Ministerio de Educación te entrega a todos los establecimientos el currículum nacional. Y cuando la BAI dice los PPP, los planes y programas propios, es que en un momento de la historia educacional el Ministerio permitió a la isla, porque la isla solicitó eso, o sea, por ejemplo, ¿de qué me sirve hablar de la fauna del norte, del sur, etcétera? Si vivimos otra realidad. Y no estamos hablando de nuestra fauna. Entonces, a través de estos planes y programas propios, se intervino el currículum nacional y se adecuó a la situación de la isla. Ya. Si en tercero básico hay que conocer la fauna y flora del norte, ok, la conocemos, pero al mismo tiempo la relacionamos con la flora y fauna de la isla. Y eso es, los planes y programas propios existen desde primero hasta octavo básico, en toda la asignatura. Entonces, en toda la asignatura del Lorenzo Baeza y de séptimo y octavo del liceo, tienen programas propios de estudio para el contexto de Isla de Pascua. Y ahí es donde, como dice la BAI, se interviene desde nuestra mirada y no desde la mirada de allá. Y eso es sumamente importante porque permite perdurar en el tiempo y seguir realizando trabajo. Ahora, los PPPs fueron elaborados si es que no me equivoco, 2015, 2017, por ahí, pero se tienen que ir mejorando. Y porque son documentos, estos documentos también sirven para apoyar a los docentes nuevos. El docente nuevo llega, dice, yo no tengo idea de lo que ocurre en la isla, ya. Estúdiese los PPP y de esa manera adecua su asignatura. Profesor Cristian, ¿cuál es la percepción que tiene el Ministerio de Educación en este caso con la relación que tiene la isla junto a las otras islas de la Polinesia y la conexión que tenemos con esas otras islas? ¿De qué manera también eso incide en la educación y conocernos también las raíces en el tema de la tierra, el contexto de la tierra estamos hablando? Ya, yo te puedo hablar que en los últimos 2017 en adelante hubo una apertura del Ministerio. Antes ocurrió la apertura, pero por la burocracia esto se demoró. Y ahora la visión del Ministerio es, como en Chile no hay un contexto cultural, lingüístico o de pueblo originario similar al de Rapa Nui, porque Rapa Nui Paimeque Quiatire pongan la mirada en la Polinesia. Y eso nos permitió, hace 2 años atrás, ir una delegación tanto a Aotearoa y después a Hawái para conocer la experiencia ahí en vivo. Y allá, allá es otro mundo, son países desarrollados. Y lo que nosotros logramos detectar o identificar, que acá, en comparación con ella, igual hacemos cosas, pero taca one comparado con un pupu, o sea, un montoncito de arena con una roca. Ese es el nivel de diferencia que hay. Y para eso, para que logremos llegar al nivel de ellos, debe haber mayor compromiso, no solamente del Ministerio de Educación, sino que de todas las autoridades. Y para eso se tienen que hacer planes a mediano o largo plazo. Si tú te das cuenta, los planes que se plantean acá vienen de la ONU, de la UNESCO, pero ¿cuándo nos vamos como Rapa Nui, a decir nuestro plan es esto y tiene que terminar en el 2050 o donde sea? Por ejemplo, desde mi visión yo veo que la isla es muy deforestada, es pobre en recursos, en flora, es pobre. Claro, dirán, pero están los bosques de picano, de eucalipto, pero ¿cuánto daño le hacen eso a la tierra cultivable? Porque se plantaron en lugares que eran cultivables. Que absorben también mucho agua. Y lo otro que me llama la atención,
Todos estamos hablando del medio ambiente, el nivel de temperatura aumenta cada año, el sol en verano tú ya no lo aguantas en la costa. No. Entonces, ¿qué estamos esperando? En aquellos sitios, sin intervenir los lugares tapu, en aquellos sitios donde las familias van a acampar, oye, plantemos algunos árboles para que den sombra, como ocurre acá en Apinaíti, que plantaron esos aguitos y en menos de 3-4 años ya dan sombra. Sí. Y yo no entiendo por qué en los demás sectores no se permite plantar. No es que plantemos todo el borde, sino que donde instaláis tu carpa, que hayan 2 árboles que tengan sombra para cuidar a los niños, y en Anaquena sí se permitió con los ceibos. Esa es como la diferencia. Y para terminar, antes se creó un plan de cultivo de Ari, de palmera. A través de la esmeralda se trajeron cantidad de cocoteros, y eso a través del Caju Ojera se cultivó, y el humanga de la gente de Rapa Nui. Pero ¿qué pasó? Se llegaba nomás, se cultivaba, y el cuidado. ¿Quién le da agua? ¿Quién coloca un protector? Porque llegaban los caballos, las vacas, los púas y los animales de 2 patas. Y se lo comían. Y se lo comían, se lo robaban. Y si eso hubiese salido, la visión de paisaje de la isla hoy día sería un poquito distinta. Y teniendo en cuenta también ¿cómo se llama? Recoger esta visión de Tini, que es de los peruanos. ¿Qué otras experiencias de polinésica, de pueblos originarios han recogido también para poder instaurar aquí en la isla en su unidad? A ver, como te decía, la cosmovisión Rapa Nui es la base. Esta otra metodología es tomada, pero ciertas cosas, porque por ejemplo el Tini no trabaja con niños de jardines, por ejemplo con niños menores. Entonces al final uno va conociendo diferentes metodologías. ¿Y por qué hablo de esta? Porque el creador de este método vino el año 2019, lo conocimos y todo, y conocimos cómo se creó, porque él se fue varios años a la selva amazónica, compartió con los pueblos, conoció a los niños y su sentimiento de respeto y de pertenencia del lugar. Entonces al final esto es una combinación de métodos. No hemos encontrado un método de la Polinesia, te soy sincera, tampoco, pero también no nos cerramos a poder ir sumando diferentes métodos, diferentes formas, porque al final la educación ambiental y el tema medioambiental no hay como una estructura, porque esto es súper nuevo. O sea, la gente dice, ya, ¿cómo abordamos el cambio climático? ¿Qué hacemos? Como dice aquí el profe, reforestemos. Con la reforestación yo creo que es la clave, es la clave. Justamente porque se dice, cuando uno planta un árbol, planta agua. Y cuando tú plantas agua, ya todo el sistema va mejorando, va cambiando. Y como Dirección de Medio Ambiente estamos fomentando harto el tema de la plantación de frutales, a propósito de la seguridad y autonomía alimentaria. Y antes de hablar de eso, vamos a seguir conversando de las plantaciones frutales, que tengo una pregunta ahí para eso. Los invito a ver la segunda nota del taller de dibujo en Jares Acamana y Teanga, en el Centro Cultural Don Ariqui, junto a Tamara Valenzuela y a nuestro profesor Joaquín Rapu. Sí me gusta dibujar, porque desde cuando era chica siempre ha traído ese afán de dibujar y expresarme en mis dibujos. Sí me gusta dibujar, es divertido y no sé, me hace expresar mis emociones, o no sé. Me encanta, lo adoro, porque es como una manera de expresar lo que siento, y además de que considero que el dibujo es como una forma de hacer volar tu mente, tu imaginación, puedes plasmar lo que sea que quieras en el papel. Sí, me encanta dibujar porque, como dijo la Coa, también es como una forma de expresarme, y en los momentos que estoy aburrida lo hago, y en los momentos que me siento sola encuentro que mi personaje está conmigo
o mi dibujo está compuesto con mis emociones. Me encanta. Porque con eso me desestreso, me hace feliz y lo que más me gusta es que cada día dibujo mejor. Estamos dibujando. Es un taller súper entrete porque antes yo no sabía dibujar y aprendí a dibujar. Bueno, el objetivo es comprender y aplicar la estructura de cómo se construye un rostro humano, ¿ya? Esta es la cuarta clase en donde, bueno, la primera los chicos vieron todo lo que era la estructura, la proporción y bueno, y ya entramos todo en lo que es el mundo de luz y sombra, ya de empezar a pintar este rostro para ir generando volumen, que es lo que queremos que los chicos puedan entender. Bueno, este taller es el primero de una secuencia de 6 talleres, que el objetivo es aprender el cuerpo humano completo en dibujo y bueno, este es el primer taller que es de rostro. Bueno, este es un proyecto financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso y el primer concurso del proyecto del FNDR, que es del 6% del 2021, del año pasado. Me gustó, aprendí igual muchas cosas nuevas y cosas que no sabía. Opino que es súper bueno y que vi la primera clase y comparé con las que voy dibujando y me quedé muy sorprendida. Sí, porque era muy diferente a lo que yo esperaba. Yo considero que al principio no me gustaba mucho, si soy sincera, pero le empecé a aplicar paciencia, amor, cariño y dedicación y ahora me encanta, es precioso, lo adoro. Que vengan porque es una oportunidad muy buena para aprender a dibujar. Que participen, que se atrevan a dibujar a pesar de que no quede tan bien, pero tarde o temprano quedará bien. Y le mandamos nuevamente un saludo a Joaquín y a Tamara, que están en constante desarrollo artístico junto a los estudiantes del taller Mana Tatú de Jares Acamana y Teanga. Bueno, estábamos conversando de los árboles frutales. Cuéntanos, ¿qué proyecto tienen acerca de esto y qué proyección tienen también en producir? ¿Han producido alguna obra literaria, algún material? Ya, mira, respecto a los frutales, cuando entramos en pandemia, justamente ahí recién también se empieza a crear la Dirección de Medio Ambiente. Entonces, nosotros aprovechamos la pandemia para poder potenciar varias ideas que han salido en reuniones que hemos tenido con el Tabana, en la red de educación ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, al final aprovechamos la pandemia para trabajar el programa de huertos familiares, que hoy tenemos más de 10.000 familias que tienen huertos, pero también creamos un vivero. Y la idea de este vivero, el objetivo es poder potenciar, trabajar la seguridad y autonomía alimentaria. A propósito de... O Onehatu. O Onehatu. Justamente que ahí el profe nos pasó ese nombre súper lindo y pertinente. Entonces, este vivero tiene como objetivo trabajar la educación ambiental, porque tenemos la visita de jardines y colegios, pero también tenemos un invernadero que entrega los plantines a los huertos, pero también la idea es poder tener frutales. Y estos frutales tienen diferentes objetivos. Tenemos el programa Etajipoki, Etajitumu, que todos los niños que nacen en Rapa Nui se les entrega este beneficio, esta invitación o este regalo también que va justamente alineado con nuestro plan Amor, que es entregarle un poco de amor a la familia, y también la cosmovisión Rapa Nui, que nos dice devolver la placenta a la tierra. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos un poco más. ¿Van ustedes al hospital? Nosotros trabajamos en conjunto con las matronas. Entonces las matronas ya tienen identificado todas las anautamas. ¿Quién saca la y placenta? le ofrece. Bueno, ahí el tema ya hospitalario tiene su proceso y todo, pero la placenta se les entrega a la familia si la familia lo pide. Sí, si lo pides te lo entregan. Imagínate, el año pasado solamente se desecharon 2 placentas, 2 o 3 placentas nos dijeron las matronas. ¿Y ustedes van y acompañan a la familia a plantar con un árbol? Nosotros le entregamos un listado de plantas, de frutales, plantas medicinales, y ellos eligen. Claro. Eligen qué planta, nosotros le entregamos esta planta, se lo llevamos a sus casas y con una pequeña descripción de qué es lo que significa la plantación de la placenta, descripción del frutal, cuáles son los cuidados, y la idea es poder hacer un seguimiento. Una breve introducción. Imagínate, Tuku, están haciendo más de 100 niños al año.
el año pasado, sobre todo más. Sobre todo, más de 150 niños al año. Entonces ahí también tú te estás asegurando, primero estás entregando amor a la familia, dándole la bienvenida a este niño que es parte de la comunidad, pero también son familias que van a cuidar ese árbol. Entonces tú decís, son 150 árboles anuales por año, frutales, que estas personas van a cuidar. También nos ha pasado que hay muchas familias que no son de la isla, que arriendan, entonces ahí también estamos viendo, disculpa para terminar la idea, buscando un espacio para poder hacer este bosque de niños que han nacido en Rapa Nui y puedan plantar su árbol, porque hay familias que dicen, ¿sabes qué? No voy a ser parte del programa porque yo arriendo, no tengo un espacio, tengo que preguntarle al dueño de casa. Entonces también de cada una de las iniciativas hemos estado trabajando la continuidad, el seguimiento. Y a propósito de los huertos familiares, también ahora se está armando una red de huerteros o de ¿cómo se llama? Agricultores ecológicos, porque ellos están trabajando con todo un sistema de asociatividad de las plantas. Ya sabemos hoy que el monocultivo no nos hace bien para la tierra. Me dejaste pensando con el bosque de los niños que nacen con la placenta y que arriendan y que no son de acá, me dejaste pensando. Sí, es eso, qué bonito. Sí. Y bueno, también lo bueno que vincula un tema afectivo con el tema del árbol. Entonces hay una conexión con el cuidado de que está tu placenta ahí y la persona tiene que... O sea, tú al final igual el tema medioambiental tiene harto de emocionalidad y también espiritualidad. Entonces ahí también es súper Rapa Nui esto. Yo les digo a las familias de que esto no es de afuera, no es que la ONU, que la COP, uno va, conoce, ve ideas, obviamente se relaciona con sus Taina Maohi, pero casi todas las ideas y casi todas las acciones nacen desde acá, desde los cabildos. Oye, ¿sabéis que nos falta esto? Oye, qué bueno que podríamos trabajar esto otro. Entonces nosotros desde ahí vamos sacando insumos para poder trabajar como Dirección de Medio Ambiente y apoyar a la comunidad. ¡Wow! ¿Cuánto talento aquí hay en este municipio? Pero yo lo ampliaría más, no solamente a los neonatos, a los que nacen, plantar esto también. Por ejemplo, instaurar en los colegios y los jardines un ticana, una norma, que por lo menos cada estudiante al año tiene que plantar como mínimo un tun frutal. Profesor Cristian, vamos a ir, lo invito ahora. Estamos trabajando con Apoquindo en esa área, pero qué bueno que lo menciona el profe. Bueno, los invito a ver ahora nuestra sección de panorama junto a nuestra gestora cultural, Mahai Soler Hotu. Yorana Mahai, ¿cómo estás? Yorana Tukuri Bariba Maururu, Yorana Tehua Aye, Na Tukura Kokia, Mataita y Tehorane y Tato y te Tato Angareca, Kaomayena, Irapanui y te Mahanahope a Tapati. Te angarae, mo unga tuterongo, mo mata itai korua, aro te tereata o mata o terapanui, y te anga o te bajanei o te jarepeu tupuna, aringa ahora, rostros vivos, etahi anga, mo hakao y te jojo a tu ay orapanui, paurote mahana hopu, te hoe. Hora ahuru te afa, ahuru ore maururu papatio o te po y mata o terapanui ko ia koto ona kopehakatere ko Cristian Moreno Pacanati. Papatio so ko mata itaya ko y televisión ina. Ya ahí y vas a YouTube mata itayo hoy te vas a nei harina ahora. Heparautia y YouTube tako aribaro mo mata itai korua y te mahana tato a harina ahora. Te ruanga mo hakaungato terongo takoa mo mataita korua kioti eroero aringa ahora o mai eroero etahianga o te jarepeu tupuna takoa mo hakatikea iterauhuru nuna Jimene o te kainga koia kotona kope hakatere como ana multo antepano paurote mahana hopu hoe ahuru Ahurubaore te afa o te pota koa mahururu papatio tu uha umai. Araruba con Nikochi angai. Araruba takoa con Nikochi Production. O ta makota roka. No, tiene ro que quita todo neima. Oira y no korua korehu, mataita y korua, eroero, apo mahanhop. Eroero, tu adicción musical.
Mo ita ko korua. Vas nei mo to mayo no ite ti hakata Jiménez kai hanga mo no ina he CD ya. Vas nei mo ite ko mi trawa mo ite ko pehe pa ikatikati ra Jiménez matithe hanga ni yo. Pehe to na hurum Jiménez haya Jiménez. Oina te raua baja mo hakati te raua anga. Te raua anga mo hoi, te toruanga mo kia tu kia korua, mo ho korua i te hora nei, ki te kona kai mahatu moana, mo no korua ira i te anga nei ka ngaena, ja me kiera ro te lua reo, etahi baha mo hakatangi Jiménez, mo nono i korua i te korua, peho mo hakarongo, area ko, area korua, improvisación kiera ro te reo tire, mo varitas i korua i te hora nei, kira kona ko mahatu moana. I mu au te... I ata mu te kena, i mu au kainene. Mu kainene. El ex restaurant Caimana, ¿no? Ex Caimana. Te ruanga kaangaena mahana hopu mahana tapati o te mahana nei ka omayena etahi piri i hanga pico i te marae o ira te ingoa ko artes y bienestar te anga nei te tapati raroena ka hanga moanga pero o te ua o te tau Caetano moanga o ira apo mahana tapati mai te hoe ahuru o te po. Mete ahuru baore. Ahuru baore poa. Ahuru baore poa. 10 de la mañana. Te anga hopea moho hakau korua ki te konakai mahatu moana ka haka raramaena te nuna a Jiménez con Tupuna paurote mahana hopu angaena rauhuruanga pero ite mahana nei ka oena eraua. Ahurubaore o te po. Ahurubaore o te po. I mahatu moana. Te rua mee moamu atu ke apo mahana piti ahuru matoru o te ava enei ko vaitu unoi te mahana o te puka i te auta atoa mongongoro i te mahana nei te tapatiena i Rapanui ka ngaena rauhuruanga mo te nuna o te kainga rahiroa te anga mo ia korua pero mo kaiti mo anyangi riba korua ribaro korua mo mata itai te matou baha o te Instagram mo i riba e korua. Mo tio oso mahana toru o te o tapatiena yang amatou etahi pirnuyo duna papai mo vanavananga mo i pehetera ve aneot puka pehetero aneot puka piripai. Nai me haga piripai nu wangirang. Tian hoya tia Isabel me koronui me hape ya porque hoy tanto hinape pirinui me koronui ai kotet ya piripai it da huru te anga papatio pe ha ko ta ko anga tahi ite anga te papa ire na korua ko itea mohanga korua mo iribariba ka itmato baha o te Instagram o te tahi me ka oena i irarone na te anga hope o tapatiena ante ki te haamao takoa mo unga atu te rongo mo mataitai korua pauro te mahana maha te baha o te harepeu tupuna ko kama utereo tahi anga yangai te ta uraroena mo hakararama ki te nuna Jiménez ta atoa o te kainga ko ia ko imuria raua mo hakapuai tere ora Panui aro te roaena o te Jiménez o te peho. Maururu mahai. Maururu kia koe tuku Peti tahita bananga. Maururu mo amo atu takoa te ki te nuna o te hare ke mohanga kor ki te mahingo te kainga mohanga korua mo haka rarama tahi me tahi angareka ka haakimai matou ka haka hohora mo varitahi te nuna ta atoa o te kainga. Así es, bueno, si tienen algún emprendimiento, algún evento que promocionar, puede acercarse con nosotros a la corporación y nosotros los ayudamos a difundir, a difusión y también a promocionarlo.
Que para utia te taina tacoa te tapatiraroena coanga etaji exposición haihoa o te paijenga o perros equiera ruareo cojoa corua. Ina. Autacoa. Autacoa kaivaria motenuna autehua aye. Te no te hare kayohoa ina korua ko ina tahiati porque te mato taina harangaroareca ko hoaki te Fundación Tadeo y Lili te kona yang aira la exposición mo mataitai etato que ite terawan. Hola, acá Sebastián Pacarati, uno de los organizadores de la exposición fotográfica que vemos hoy día. Bueno, lo particular de esta exposición es que no solamente es uno o dos fotógrafos, sino que son 23 fotógrafos. La exposición trata de los perros en Rapa Nui. Nosotros tratamos de hacer como un desafío a los fotógrafos. La idea es que nos hicieran un poco de lo mismo que es paisaje y personas. Y quisimos poner un tema en particular, y en este caso que son los perros. Es algo que todo el mundo amamos. Bueno, el mensaje de esta exposición es de, primero, la convocatoria a fotógrafos. Aquí hay muchos fotógrafos y la idea es de unir más a los fotógrafos y hacer sus propias exposiciones. Y segundo, el tema de los animales. Los animales hay que cuidarlos, hay que respetarlos. Es un buen compañero de aventura, es un buen compañero en la isla. Muy feliz, me parece muy buena esta iniciativa para que amateurs, profesionales, los que quieran puedan participar en estas instancias y que la gente también pueda apreciar la fotografía y conocer un poco más lo que es la fotografía. No, uno de los mejores temas, los perros, que siempre son la mejor compañía que uno puede tener, que siempre dan alegría y siempre están ahí para nosotros para levantarnos el ánimo. Estoy muy contenta de participar de esta exposición porque en realidad es un espacio súper bonito en donde uno puede ver cómo están los perros en la isla. Pueden haber de diferentes maneras porque en realidad tenemos perros que tienen dueños, que disfrutan de un hogar y otros que también están libres y también son felices y otros que también tienen necesidad. Entonces este es un espacio también para poder hablar sobre el tema de los animales y bueno, y crear conciencia. Bien, yo estoy súper contento con el incentivo que tuvieron los fotógrafos. Participaron más de la mitad de los que convocamos y no, muy feliz y muy buenas tomas hicieron. Bueno, mi mensaje es que cuiden a los animales, piensen bien antes de tener una mascota, en especial un perrito. En la isla hay muchos perros, no traigan perros desde afuera y cuídenlos. Nosotros somos responsables de cómo ellos actúan también en las calles, entonces hay que darles cariño, un hogar y alimento también. Como te tato y te exposición o te y Fundación Tadeo y Lili te colgamos no. Yo escribo para o te poki o te nuanete y angara jacararama arangajo. Gracias, paisen y tiara, tío, copau. Pero hoy que esto el pene, puena, yo el paisen, yo el coa pene ranga paisen ko kai moi ti kai pait mera matato, paisen hoy en tato kai paisen. Tenencia responsable. Tenencia responsable. Bueno, Maururu Tukura, Maururu Mahai, Nako Amutahia y te han atato ahora panui, ir a tato Banapilla. Muchas gracias, Mahai, por esta nueva sección Panorama junto a nuestra gestora cultural, Mahai Soler Hotu. Bueno, tío, profesor Cristian, queremos dejar los invitados nuevamente a ver una nueva nota. Tenemos una sección especial, retomamos. Esto se implementó en el año 2015, 2016, 2017, Coros Akamana Aito, que es un reconocimiento a la trayectoria a estos exponentes y gestores culturales. Y en esta ocasión fuimos a premiar, a reconocer a Felipe Pacarati Tuki. Así que vamos a dejarlos invitados a ver esta nota.
Felipe Pacarati tuki. A Felipe Pacarati y por eco hay te ho e ahuru mahitu mahana o te ava ena kovaitu unui y te ta uho eta utini y bajanere maha ahuru irapanui. To ona matu atane ko Jorge Pacarati atamu e to ona matu abajine ko Clara Tuki Chávez. A Felipe aroto o te coro orongo o te rua hakaara ribakoi. A coro Felipe y ha amatai e api no a y ojo ai que atire mohapi. Eje hoki mai i te ho e ahuru maiva matahiti o ona. I te ho e ahuru maiva o ona matahiti i hoki haka o mai ai ki Rapanui eje pu ai te rima ki te rauhuruanga o te henua o te hakaterehanga o te nuna a o roto morivariva o te tangata o te motunei. E peira a e pu aro a te rima e hau uro a ki te roa ena o te harehapi a roto ira baha i papai ai te pukanei he tuu ki hanga kao kao. He hakatere he noho hanga tua i o Rapanui i te tau piti ta utini ho e ahuru maono. To ona i te kotapa o a i runga i te pukaera ko papa tu hanga kao kao. E kotonga a i te anga o runga i te puka Rapanui e te compañía explotadora. Mo te documental era te ingoa ta i te manau ki te mata mua. Peira ata koa i papa i roa i hau uro i te anga o te pukaera te umu i Rapanui. O ira, matou te hare peutupuna tongariki ko hanga a mo hakapaka ia ia haitoro anui nui nei te ingoa ko koro hakamana aito ki a koro Felipe. O ta ana anga, ta apura, ta pa o ito ona ite e ito ona mara marama irunga i te rauhuru puka henua. Maururu koro Felipe. Bueno, ina ako wana nga maururu no i pero ina me ta hanga me tu pe nei mo te me maururu no Tatu tato e hanga ni e riwa e me ena, pero e ko hanga umo haka hoa mai i tāku uru a te hanga mo hanga e au. E mai te waha nei e koro Felipe, he arohatu matu ki a koe, i tu hanga, i tu puai, i tu haka ke, mta pura, mta pao, i tu ite, i tu maramarama, i runga i puka, i runga i te rauhuru puka o te henua, maururu. ¿Nos faltó algo, tío, de la, o sea, profesor Cristian, de la biografía? Hatiame como que hei tatu ore oni. Ngata era pe ko Filipe Pacarati tuki iangaro i muri, iangaro i roti chare hapi. Ya noi pe to o ku pu oko maururu ki aia o te hapi mira huru me vara mai re eu kahiangira puka na ani to me ni hakai aena. Ya, aí pai e kopau ina heta kia e kot kia o pingi a ana papa ita ana puka pehena papai e ro at makini anga mo te nu ta mata poena e ma o men hei sistema braille ya e te kia pe en a tu el pit ta he a me a me nia aro at me nia ya pide pe aí papa e así en breve decir nomás que el reconocimiento extendió al coro Felipe porque es una persona no vidente y aún así no tuvo limitaciones. Él ha publicado y va a continuar produciendo publicaciones. Por lo pronto va a sacar un diccionario nuevo, tipos de roca, tipos de peces, de animales. Sacó, y lo bueno es que él relata todo a partir de su experiencia. No como lo que tú me decías que estudian el libro y ahí cuentan, no. Sí, lo citando. Que él vivió, él lo expone. Es su autodidacta. Sí. Entonces, Bairoa, eso te quería. Lo que pasa es que estábamos viendo, profesor Cristian, un calendario que hizo Felipe Pacarati el año 2015, 2014, si bien recuerdo. Y ahí explicaba en ese calendario los diferentes tipos de fases lunares. Sí. Y también hemos visto que ustedes han trabajado harto con el tema de la placenta, la luna y todo. Y también hemos visto que hay diferentes fases lunares para cada tipo de cosa. Por ejemplo, Omotoji creo que se hace Kato o se hace Tope-Tope. O sea, como lo que, por ejemplo, dijo Niso, el Niso. Hoy día todos sabemos que la luna nos influye, pero en la antigüedad no solamente se fijaba en la luna, sino que en el viento, en el mar. Por la tradición siempre se sabe que de luna nueva a Omotoji, a luna llena, es de cultivo. Y se supone que posterior de eso es la cosecha. Orongo o Jotu. Omotoji, Ojiro, Orongo, Omotoji o Jotu.
Pero también tenemos que ver el Baikaba, cómo se comporta el mar, y todo eso influye en la abundancia de las cosas que uno produce. Igual nosotros... Y para terminar, y también, que era lo que decía el Coronizo, que en la antigüedad para procrear hijos, te tenga que mover arukotvi desde la fase Ojiro, luna nueva, hasta Omotoji, luna llena. Y él decía que, según la tradición Rapa Nui, quienes fecundaban a sus hijos en ese periodo lunar, sus niños salían con mucha más sabiduría cuando iban a crecer, eran más power. Andaba que andar mirando para arriba el coro todo el día, cuando llegaba la luna. Hay que hacer ese ejercicio. Sí, pues nosotros igual dentro de los programas que estamos trabajando también tratamos de relacionar justamente el tema de la luna. En algún minuto tuvimos un programa de cómo la luna influenciaba a las mujeres, a la creación, a las plantas, a los huertos. Entonces, siempre está presente. En Apoquinnua también. De hecho, se hizo una obra de títeres, justamente de cómo iba influenciando la luna en las personas, en los animales, en las plantas. Así que es parte importante porque al final nosotros somos, no es el medio ambiente y nosotros, sino que nosotros somos parte del medio ambiente, y así siempre lo vieron y lo trabajaron nuestros tupunas, y no sé en qué minuto hubo esta desconexión. Pero bueno, a través de los programas vamos fortaleciendo. Y tú, haciendo historia, cuando todavía vivía el coro Giovanni Honte, de Ave, él elaboró un calendario como el que tú mencionaste recién. Es bien profundo porque sale Kataji, Core, Karua, ya. Toda la fase lunar, los 28 días, él los colocó en esta columna, y acá puso columna agrícola y columna marítima. Y decía en cada luna qué labor se tenía que hacer y qué labor no se tenía que hacer. Qué pesca tenía fruto y qué pesca no sacaba y nada. Y eso es un material que yo te sugiero que tú lo vuelvas a sembrar, a investigar para recuperar. Me comprometo aquí frente a toda la isla, publicar, investigar esto y difundirlo. Bueno, buenísimo. Profesor Cristian Bairoa, antes de despedirnos me gustaría hacer este regalo. Bueno, aquí tenemos un maricuru. ¿Quién se lleva el maricuru? Jaboncillo. Jaboncillo. Para lavar mi loza. Para lavar tu loza. Y profesor Cristian, le vamos a hacer entrega de este pata de vaca que le dicen, árbol del amor, porque este árbol representa, este pata de vaca representa, donado por CONAF, representa el compromiso que tiene la corporación por promover medidas que buscan mitigar el efecto de las propias acciones en nuestro entorno natural, aludiendo especialmente a la crisis de deforestación y a la pérdida de suelo, que resulta en deterioro de nuestro patrimonio y menoscabo de nuestra biodiversidad. Así que, profesor Cristian, muchas gracias por haber venido. Damos esta pata de vaca, árbol del amor. Estuve buscando en una aplicación que tengo, no encontré, salían como esos dos nombres, pero eran de la misma familia de las leguminosas. Sí. Así es. Así que, bueno, ¿algo que decir antes de despedirnos? No, es que me quedé con las ganas de poder averiguar cómo se trabajaba el tema del detergente con el maricuru, porque yo personalmente ocupo detergentes biodegradables para mi ropa, para mi loza, para todo, pero qué ganas de poder conocer y ver y poder propagar este tema de que cada familia tenga su maricuru y haga su propio detergente en su casa y no sigamos contaminando nuestras napas, nuestros sueldos, etc. Entonces yo siento que ese ha sido como el lineamiento de la dirección, de poder potenciar lo local. Nosotros acá tenemos súper alimentos, tenemos plantas hermosas, todo lo que estamos haciendo con AFLA, Corpo, los establecimientos educacionales están haciendo cosas súper potentes acá en la isla, entonces tenemos que relevar eso, y qué bueno también este programa que pueda visibilizar todo ese trabajo que se está haciendo también, así que felicitaciones. Muchas gracias por la invitación. Ya, Taku Bananhaunki, lo que quiero decir es, respecto a la celebración del Día del Libro, reconocer el trabajo que ha hecho la aldea educativa durante muchos años para esta efeméride. Ellos siempre crean año tras año distintos contextos de situación de producción de texto. Y cuando yo trabajaba ahí, ellos salían a recopilar información, los estudiantes a recopilar información de distintos adultos, y así uno se entera más de la historia.
Esto partió cuando partió la aldea 2005 con la directora Ana María Redondo, y hoy día lo lleva la directora Catherine Ringling con su equipo, pero también aprovechar de reconocer a la Ana María Redondo, que fue quien nos instó a escribir. Y a propósito de eso, también Ana María Redondo creó un libro el año pasado, lo estrenamos. Tiene varios libros, pero son cuentos infantiles. Y que el Ministerio de Educación lo adoptó y lo acogió. Lo integró. Y lo bueno de la Ana María Redondo es que hace textos en bilingüe. El coro Felipe Pacarati también, un escritor, textos en bilingüe, Rapa Nui y español. No hay Rapa y nada. Rodrigo Paoa también se interesó por esto y ha producido varios textos y acaba de lanzar uno. Entonces, a la Nua Uca Tepano, Cotereca y Puca éramos Taí o Payo. Entonces, decir a las personas de la Panui que tienen ese talento y ese conocimiento. Ese conocimiento de no guardarlo, sino que buscar una persona adecuada que le diga, ya, yo quiero hablar sobre esto y así. Porque la gran carencia que nosotros tenemos en nuestra historia, que la historia se acaba en la época de la compañía Wilson Falford, estamos hablando de 1945-1950. Hasta ahí llega nuestra historia. Sabemos muy poco de la época del tatatata, no sabemos casi nada qué pasó cuando estaban los gringos acá, qué ocurrió en la época de la dictadura. No hay escrito sobre eso. Y esos vacíos hay que cubrirlos. Bueno, profesor Cristian, muchas gracias por venir, muchas gracias Bairoa, y con este potente mensaje, con esta invitación también del profesor a registrar todo el patrimonio y la sabiduría que tiene la comunidad, los dejamos invitados a ver este nuevo capítulo el día domingo, con repetición a las 1 del día, y también dejarlos invitados a cualquier cosa que necesiten. La corporación está presente para la comunidad. Y Orana Maururu. Y Orana. Y Orana.